Vamos con más asuntos. Miles de propietarios de viviendas en toda España están afectados por la ley de costas. Aquí, en la región de Murcia, son alrededor de 400 viviendas las que podrían ser derribadas por una ley del año 88 que además tiene carácter retroactivo. Desde la Federación de Afectados están luchando por modificar esta ley e impedir que miles de propietarios que compraron sus casas en su día bajo todos los parámetros legales vean cómo las palas tiran abajo sus casas, sus viviendas, sus recuerdos, en definitiva, una parte muy importante de sus vidas. Alejandro Palomo López, de la Federación de Afectados por la Ley de Costas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Tati. Estamos hablando de 400 afectados en la región de Murcia, miles en otros puntos de España como Valencia y Cataluña. Pero, Alejandro, ¿de dónde viene esta situación y por qué ahora es cuando pretenden derribar unas casas que se construyeron hace muchísimos años? Pues mira, esto empezó de una ley que viene del año 1988, en la que hay que entender el contexto en el que estábamos políticamente. Veníamos de la transición, había habido una explosión urbanística en los años 60 y 70 muy amplia, y entonces se intentó dar una imagen de modernidad en Europa, pues haciendo una ley que era proteccionista con el medio ambiente. El error o el exceso ideológico, si se quiere entender de esa manera, fue que de diferencia entre lo público natural y lo consolidado, el trato por igual, pues una casa totalmente legalizada, con su escritura, licencia municipal, los permisos, con una construcción ilegal levantada sobre dunas en los 70, ¿vale? Entonces, la forma con la que esto se hizo fue decir, oye, pues reservamos el derecho de dibujar dónde pueden ir las casas y dónde no pueden ir, que son los deslindes. Esto puede cambiar cada semana, no es que sea una foto fija de los años 80, esto sigue cambiando hoy, cada mes. Y las casas afectadas pues pasan de ser propietarios legales con todos sus permisos a ser concesionarios durante 30 años, ¿vale? Y luego, además, son esos mismos afectados los que tienen que autodemoler sus viviendas y dejar el terreno restituido. Esto, como decía uno de nuestros socios, es como ser el reo y encima pagar la bala, ¿no? Claro, porque, Alejandro, ¿cómo se decide? Ahora vamos a ver unos mapas donde se pone dónde están los deslindes, pero ¿cómo se decide qué casa se derriba y qué casa no se derriba? Claro, el problema de esta ley es que efectivamente tiene una arbitrariedad absolutamente tremenda. Ahí estáis poniendo alguna imagen donde se ven los deslindes de Cabo de Palos y la bahía de Mazarrón. Hay muchísimos ejemplos en toda España. Van haciendo dientes de sierra, van subiendo y bajando a criterio del técnico de la demarcación de costas que vaya haciendo este tipo de cosas. Realmente no hay una base científica detrás, que sería lo exigible. El MITECO realmente lo que dice es, pues oye, con criterio científico de cambio climático, que nosotros no somos negacionistas del cambio climático, todo lo contrario, queremos proteger el litoral. Pero esto es como decir que la temperatura media del planeta va a subir 2 grados de aquí a 100 años y aplico la media en todo el mundo. Pues no va a subir lo mismo en el desierto del Kalahari que en Teruel, ¿vale? Entonces, ellos están diciendo, por ejemplo, en un informe muy vago, cuando hacen un deslinde, prevemos que en el siglo XXI el nivel del mar va a subir entre 1,10 metros y 2 metros. La realidad es que en los últimos 40 o 60 años ha subido 3 centímetros en la zona de Murcia, por ejemplo. Entonces, hay que hacer estudios reales, con mediciones reales, fundados, comparables y científicos con los que poder hacer este tipo de cuestiones, porque lo que está detrás es tirar las viviendas de las personas. Eso por un lado. Y lo segundo, y perdónate a ti, es que luego la línea no hay forma de entenderlo. O sea, lo que estáis viendo ahí en pantalla, si quitamos esas líneas, ¿qué diferencia la casa de la izquierda de la casa de la derecha? ¿Por qué la línea tuerce hacia arriba? ¿Por qué esa casa sí y la siguiente no? Muchas veces simplemente por cuestiones porque han hecho un paseo adelante, donde el albañil de hace 30 años llegó haciendo un paseo y cuando el paseo se acabó porque iban a seguir en el siguiente año construyéndolo, pues ahí se queda el paseo. Entonces, la casa que tiene tanto un paseo sí la guardo y la siguiente no la guardo. O es que son criterios de verdad totalmente arbitrarios. Si nos Claro, es que ponemos a comparar el litoral en puede toda pasar, España, Alejandro, por lo que estás diciendo, que me derriben la casa a mí o la persona que sea y al vecino no. justo, y te quedas tú en una casa igual de legal que tienes desde hace, por ejemplo, 80 años y la tienes igual de legal que tu vecino al lado, lo estáis viendo ahí, y de repente la línea gira en la casa siguiente y tú dices, ¿y por qué yo sí, por qué yo no? Tener en cuenta otra cosa. Esta ley de costas es probablemente la ley con más litigiosidad de toda España, ¿vale? O sea, la gente pues puede recurrir a una multa, pero prácticamente el 100% de la gente va a ir a tribunales porque le tiren su casa. O sea, hay
cada deslinde, cada casa afectada es un juicio y es un calvario para los afectados porque tienen que ir a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Derechos de la Unión Europea. Son muchos años y decenas de miles de euros, frustración para todo el mundo que está aquí afectado. Alejandro, además esta ley tiene algo que por lo visto es bastante inusual y es que tiene carácter retroactivo. Claro, esto es la anomalía que hicieron en España, que no tiene parangón en ningún país democrático del mundo, ¿vale? Y esto lo explico con un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Es como si de repente queremos hacer una ley en la que decimos que queremos que en las ciudades haya un 30% más de espacios verdes o de jardines o cosas así, cosa que a priori pues a todos nos parecería bien. Oye, pues que haya más espacios verdes. Ahora te encuentras con una realidad, que las ciudades tienen cientos de años de historia o miles o los que tengan y la disposición urbanística está ya dada. Entonces, saco una ley en la que digo, vale, pues me reservo el derecho de poner la línea donde yo creo que deben ir los parques, ¿vale? Y este es el matiz que quiero que se entienda de la retroactividad. No es que te expropie tu casa porque ahora voy a hacer un parque más grande para cumplir con ese 30%, sino que el truco es decirte, no, perdona, es que tú en realidad retroactivamente siempre habías estado en dominio público porque ahí debería haber ido un parque, así que tu casa, con tus permisos, tu escritura y todos tus papeles legales, realmente no valen para nada. Te paso a concesión de 30 años por darte un justiprecio y luego tú demueles tu edificio. Imaginaros si aplicamos esta misma ley en Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, cualquier otra ciudad. Esta es exactamente la ley de costas del 88. Desde la Federación de Afectados, Alejandro, lo que pedís es que no que se elimine esta ley de costas, sino que se modifique. Lo habéis pedido, pero es que resulta además que está esto atascado en el Congreso de los Diputados, en la mesa del Congreso, que no va ni para adelante ni para atrás, está ahí durmiendo. Pero ¿en qué consistiría esa modificación que vosotros pedís? A ver, realmente lo único justo, yo creo que esto lo entiende todo el mundo, que te deje 10 o 15 minutos de su tiempo para que se lo puedas explicar. Lo único justo sería derogar la ley del 88 y que las edificaciones legales construidas donde las propias administraciones han permitido construir fueran legales, que las ilegales sean ilegales. No tiene más historia. Esto, hoy por hoy, no se puede acometer un cambio completo de la ley de costas. Se ha aprobado en el Senado y tomado en consideración en el Senado, tomado en consideración en el Congreso. Hay una propuesta de modificación de la ley en la que lo que se dice es algo tan razonable como que por lo menos los núcleos costeros tradicionales, y no estamos hablando de rascacielos, ni de viviendas de lujo, ni de urbanizaciones, ni del Algarrobico, que todos entendemos que son barbaridades urbanísticas, pero estamos diciendo que casas de planta baja, de familias humildes, que son decenas y decenas de miles en toda España, construidas legales, puedan ser protegidas si están en un entorno que es su núcleo costero tradicional. Por ejemplo, llevado a Murcia, Cabo de Palos tiene su faro y tiene su núcleo urbano en el que realmente pues llevan 100 años o 200 años siendo su pueblo. Eso, pues es que no tiene ningún sentido tirarlo. Mirad, por ejemplo, esas imágenes que estáis poniendo ahí. Esto es Italia, es Cinque Terre, son otras zonas del Mediterráneo. Es que con la ley de costas todo esto iría abajo. Realmente en otros países lo que hacen es proteger tanto la costa como proteger su patrimonio, sus modos de vida y sus ciudadanos, ¿vale? Y a las personas. Esto, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en otros países lo que hicieron fue congelar, una vez que sacaron una normativa más estricta o menos estricta, congelar la línea de costa con lo que había en ese momento. Todo lo que había hasta ese momento era legal y a partir de ese momento pues no se puede construir. Esto es algo muy razonable. Lo del canaste retroactivo es la anomalía que tenemos en este país. Claro, es que esas imágenes que estamos viendo, la peculiaridad de los pueblos, de las ciudades mediterráneas que están en la costa es precisamente eso, que además son un reclamo turístico y que probablemente vivan de eso, de ese reclamo turístico, de esas casitas de colores que estamos viendo, que todos conocemos y de esa belleza que se ve en las imágenes. Por lo tanto, sería también pues, un problema más para el turismo, para la llegada de turismo y, por lo tanto, de la economía.
Es que no solamente, claro, hablamos de viviendas porque hay miles y miles de casos, pero es que esto afecta no solamente a viviendas, afecta a 44 de los 86 clubes náuticos que hay en Cataluña, afecta a miles y miles de negocios, chiringuitos, restaurantes y economía. O sea, muchas veces, para que te ponga algún ejemplo concreto, de Murcia incluso, o sea, es decir, se llegan a dar licencias para chiringuitos que van a operar durante los 2 o 3 meses de la temporada de verano. Se les acaba dando la licencia en septiembre porque no se les otorga a tiempo en junio o en julio, aunque se pidiera en su momento, y se les pone luego una multa de 60.000 euros por no haber tenido la licencia. En la práctica, este chiringuito pues tiene que cerrar. Ese es el uso que se está haciendo de la ley de costas con todo este tipo de negocios. No solamente son viviendas, es economía, son decenas de miles de puestos de trabajo y hay municipios costeros que ven cómo van para abajo. Han desaparecido el 25% de los chiringuitos de playa, han desaparecido un porcentaje amplio de restaurantes y de comercios que se han derribado y todos pues a la legalidad de su momento, claro. En todo este despropósito que nos estás contando, ¿qué partidos políticos os apoyan y cuáles no? Pues a ver, la proposición de ley ya propuesta que se aprobó se tomó en consideración en el Senado del Congreso, nace del Partido Popular, pero es que esto ha sido aprobado, tomado en consideración por mayoría en la Cámara Alta y la Cámara Baja por 5 formaciones políticas. Pero es que no solamente es eso, es que luego cuando hemos ido a los ayuntamientos, y ya son unos cuantos que han hecho mociones a favor de defender sus núcleos costeros tradicionales, han salido por unanimidad de todas las fuerzas políticas a izquierda, a derecha y de centro. O sea, es decir, cuando cualquier concejal, cualquier persona que en su municipio entiende la aceptación que esto tiene, está a favor, sea el signo político que sea. En todo caso, cuando nos vamos a la nación, pues nos encontramos con algún otro problema de según qué fuerzas. El problema, y donde está esto parado, es en la mesa del Congreso, que esto, para que se entienda, aunque el Congreso sean 350 diputados, luego hay una mesa del Congreso que son 9 personas. Esas 9 personas votan semana a semana si dan trámite a esas leyes ya aprobadas o tomadas en consideración o lo dejan parada. Y la del Senado lleva más de 60 semanas, prórroga semana tras semana, y la del Congreso lleva ahora mismo pues unas 6 prórrogas, ¿vale? Esto se puede quedar aquí indefinidamente parado. Y es uno de los conflictos de atribuciones que se va a presentar en el Tribunal Constitucional por parte del Grupo Popular. Decías antes, si me derriban la casa, el chiringuito, el restaurante, lo que sea, lo tengo que pagar, lo paga el propietario. Pero si me encadeno, porque lo hemos visto, si me encadeno a mi casa, a mi chiringuito, a mi negocio, tengo que pagar el derribo y la multa por encadenarme. No sé si multa, no sé decirte multa, pero lo que sí está por claro resistencia es que a la autoridad, entiendo. vivienda, sí, es posible, eso no lo sé. Lo que sí sé es que hay una diferencia de precio enorme. Por ejemplo, si tú derribas tu propia vivienda, una vivienda de planta baja, pues puede tener un coste que oscila aproximadamente entre 12.000 o 20.000 euros. Y si tú te niegas a derribar tu vivienda, pues se presenta allí la Guardia Civil, perimetran la zona, llegan computadoras de pues alguna empresa pública y luego te pasa la factura que puede tener entre 30 o 40.000 euros. O sea, que te derriban tu casa, te derriban tu negocio y tienes que pagar como mínimo 12.000 euros y puede llegar hasta los 30 o 40.000, acabas de decir, por el derribo de esa casa. Pero sumarle miles y miles, decenas de miles de euros, muchas veces, por pasar por las 3 o 4 instancias judiciales que os he comentado antes. Porque a lo mejor la gente se pasa 7 o 8 años litigando hasta que llega a una resolución judicial. Formas parte, Alejandro, de la Federación de Afectados. ¿Qué pasos vais a seguir a partir de ahora? ¿Cómo os estáis organizando? ¿Cuántos sois? Pues a ver, nosotros, es que claro, esto, ten en cuenta que como la ley viene del 88, entre que hicieron deslindes y pasaron propiedades a concesiones de 30 años, pues hemos estado casi 30 años un poco, adormecidos porque no había tampoco viviendas que están tirando. Pero es que ahora, que ya ha pasado ese plazo y más el plazo de tribunales, semana a semana están derribando viviendas, con lo cual esto está generando una
un clima social muy negativo contra la ley de costas. Estamos organizados a nivel nacional, a nivel europeo. Se ha ido al Parlamento Europeo, se emitió un informe Auken hace muchos años. Ahora mismo estamos montando estructuras federales, estructuras de plataformas. Los más activos hoy por hoy pues estamos en el Mediterráneo, la zona de Canarias, Andalucía, Cataluña, etcétera, ¿vale? Y nuestro ánimo es perseguir, sin ninguna duda, la derogación o la modificación de esta ley, que yo creo que se entienda a todas luces la injusticia que supone. Y ya para finalizar, Alejandro, de esas 400 que decíamos al principio afectadas aquí en la región de Murcia, ¿han derribado alguna ya o hay previsión a medio o corto plazo de que se derribe alguna? Sí, han derribado muchas. De hecho, en todas las zonas tenemos ejemplos de viviendas que ya han derribado, restaurantes y otros ejemplos. O sea, es decir, cada mes prácticamente tenemos aviso de alguna vivienda que van a tirar. Pues Alejandro Palomo, gracias por explicarnos toda esta situación que en algunos, es que no se entiende muy bien cómo puede estar pasando esto. Gracias por explicárnoslo, muchísima suerte y estamos en contacto para ver qué va sucediendo y cómo va evolucionando todo este problema. Muchas gracias a vosotros por darnos un espacio para poder contarlo. Gracias, buenos días. Buenos días.